Hola amantes del misterio y buscadores de la verdad, soy Belar Tapia en su programa favorito de enigmas, misterios y conspiraciones, El Aullido del Misterio. Estamos celebrando que alcanzamos los 10.000 seguidores desde nuestro humilde inicio en el 2018. De verdad estoy muy agradecido con los 10.090 seguidores que al momento de este video son los que están suscritos. Se lo agradezco por creer en este proyecto, muchos a nivel mundial, no solo de Panamá. También agradezco a los seguidores de los directos que se conectan y siempre opinan y son bien activos. Ustedes saben la verdad y la verdad os hará libre. Soy agradecido con ustedes también. Y bueno, en este programa, como ya ustedes saben, tratamos de desvelar los misterios que nos ocultan. Pero para mí el misterio mayor y que tiene que ver con todo lo que está pasando en el mundo es el que estamos desvelando ahora mismo en la serie Historia de los Cataclismos, en todos estos programas que ya he pasado, el cual es que nos ocultan que ellos saben que el ser humano es más antiguo de lo que en realidad es y que esa gráfica lineal desde el mono hasta el hombre moderno, el Homo sapiens, no es tan lineal como decía la teoría, más no ley, de la evolución de Charles Darwin en su libro El origen de las especies. Pero recuerden que la narrativa oficial y lo que nos enseñan en la escuela es la teoría de la evolución. Cuando, cuando en realidad ellos ya saben que no es la gráfica tan lineal, sino más o menos sería gráficas con picos y bajadas, donde humanos tan modernos como nosotros, en algunos de los casos, e incluso humanoides diferentes a nosotros, pero igual avanzados, caminaron y habitaron la faz de la Tierra hace millones de años, y han seguido cíclicamente subiendo y cayendo y desapareciendo en las arenas del tiempo hasta no hace mucho, hasta la última catástrofe. Pero bueno, hoy aportaremos otro clavo más al ataúd de la teoría oficialista de la evolución y que es de verdad una piedra en el zapato para muchos arqueólogos y antropólogos, los conocidos ya y llamados UPARTS. UPARTS es un acrónimo de Out of Place Artifacts o artefactos fuera de lugar, los cuales son anomalías temporales que están esparcidas por todo el mundo, cosa que no podrían pertenecer al periodo de tiempo en el que se encontraron. Existe evidencia de civilización humana, artefactos y tecnología fuera del tiempo que son abundantes, bien investigadas y documentadas. Estos conocimientos prohibidos están siendo protegidos y ocultos de todos nosotros. La visión popular actual de la presencia humana darwiniana indica que homínidos hace millones de años vivían en cavernas. La verdad real está allá afuera, mostrando pruebas de tecnología avanzada y personas millones de años antes de que se declare que la humanidad ha evolucionado en este planeta. ¿Por qué el oficialismo científico y los gobiernos han suprimido e ignorado estos hallazgos notables? ¿De dónde vienen? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Por qué reprimen esta sugerente prueba de que existieron civilizaciones que comprenden desde posibles seres humanoides gigantes hasta humanos modernos en el pasado distante? Este gráfico presenta la visión científica aceptada de la evolución en este planeta. Muestra a los seres humanos que aparecieron en la Tierra hace aproximadamente 1.6 millones de años y la civilización humana hace apenas 10.000 años. Sin embargo, utilizando métodos científicos aceptados, numerosos hallazgos muestran pruebas concluyentes de que los humanos modernos y las civilizaciones avanzadas están presentes en el pasado de la Tierra mucho antes de que esta línea de tiempo lo represente como sea posible. Las pruebas son impactantes.
¿Desde cuándo civilizaciones avanzadas han existido en la Tierra? ¿Quiénes eran? ¿Qué fue lo que causó la desaparición o destrucción de dichas civilizaciones? Lo que haya sido la causa de su desaparición podría volverse a repetir, que de eso hablaremos al final de esta serie. En este videoprograma analizaremos algunos sorprendentes ejemplos de UPARTS y a medida que retrocedamos en el tiempo a través de las diferentes épocas, verán que la evidencia continúa creciendo, evidencia que muestra pruebas de civilizaciones de seres inteligentes o de humanos modernos y tecnología en el pasado distante. Moneda de cobre de Illinois de más de 200.000 años. Este grabado de un objeto similar a una moneda de un pozo perforado cerca de Long Ridge, Illinois, se encontró a una profundidad de unos 114 pies por debajo de la superficie. Según la información proporcionada por el Servicio Geológico del estado de Illinois, los depósitos que contienen la moneda tienen entre 200.000 y 400.000 años de antigüedad. ¿Quién dejó esta moneda cientos de miles de años antes de que evolucionara el hombre civilizado? Esqueleto humano moderno de Tanzania de más de 800.000 años. En el programa anterior exploramos el tema de esqueletos de humanos modernos en estratos geológicos que no cuadran con la narrativa oficial. Pero el caso a continuación es interesante y no lo mencionamos en ese programa. En 1913, el profesor Hans Reck de la Universidad de Berlín realizó investigaciones en Olduvai Gorge en Tanzania, entonces África Oriental Alemana. Durante su estadía en Olduvai Gorge, Reck encontró un esqueleto humano moderno que sigue siendo una fuente de misterio y controversia hasta el día de hoy. Este cráneo moderno es de un esqueleto completamente humano encontrado ese año. Los restos del esqueleto humano, incluido este cráneo completo, estaban fusionados con la roca y tuvieron que ser astillados con martillos y cinceles. Se encontró en el extremo superior de un lecho rocoso que data de más de 1 millón de años. ¿Cómo llegó este humano moderno a 1 millón de años en el pasado? Estatua de la Venus de Willendorf de más de 30.000 años. La Venus de Willendorf de Europa data de hace 30.000 años. ¿Quién creó o dejó este artefacto casi 20.000 años antes de que apareciera la civilización humana? Figuras de Nampa, Idaho, de unos 2 millones de años. Una pequeña imagen humana hábilmente formada en arcilla fue encontrada en 1889 en Nampa, Idaho. La estatuilla proviene del nivel de 300 pies de un pozo deprimido y data del Plio Pleistoceno, aproximadamente 2 millones de años. G. F. Wright señaló: la imagen mide aproximadamente 1,5 pulgadas de largo y es notable por la perfección con la que representa la forma humana. Era una figura femenina y tenía los lineamientos realistas en las partes que estaban terminadas, que harían crédito al centro clásico del arte. Al mostrar el profesor F. W. Putnam, escribió Wright, inmediatamente dirigió la atención al carácter de las incrustaciones de hierro en la superficie como indicativo de una reliquia de considerable antigüedad. Había parches de óxido de hierro rojo anhídrido en lugares protegidos de la misma que no podrían haberse formado sobre ningún objeto fraudulento. Si ven los detalles ampliados de la estatuilla, la misma tiene detalles en la pierna y en la falda que denotan que la erosión de millones de años degradó una estatuilla muy probablemente ricamente grabada y llena de detalles. Pero la cuestión es, según la ciencia oficial, los humanos ni siquiera habían evolucionado en este planeta hace 2 millones de años.
Entonces, ¿quién creó o dejó este artefacto en el pasado distante de la Tierra? Concha tallada de Red Crack, Inglaterra, entre 2 y 2.5 millones de años. En un informe entregado a la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia en 1881, H. Stokes, FGS, miembro de la Sociedad Geológica, describió un caparazón cuya superficie tenía una talla de un rostro tosco, pero inconfundiblemente humano. La concha tallada se encontró en los depósitos estratificados del Peñón Rojo. El Red Crack, parte del cual se llama Walton Crack, data del Plioceno tardío entre 2 y 2.5 millones de años. Este hallazgo situaría a los seres inteligentes en Inglaterra desde hace 2 millones y tal vez hasta hace 2.5 millones de años. Hay que tener en cuenta que en términos de la opinión paleoantropológica convencional, no se encuentran tales obras de arte hasta la época del hombre de Cromañón, completamente moderno en el Pleistoceno tardío, hace unos 30.000 años. ¿Qué visitante del lejano pasado de la Tierra talló y dejó este caparazón? Bola de tiza cerca de Laon, Francia, 45 a 55 millones de años. La edición de abril de 1862 de The Geologist incluía una traducción al inglés de un intrigante informe de Maximilien Melleville, vicepresidente de la Société Académique de Laon, Francia. Esta bola de tiza descubierta en un lecho de lignito del Eoceno temprano, sobre la base de su posición estratigráfica, se le ha asignado una fecha de hace 45 a 55 millones de años. Según Melleville, no había posibilidad que la bola de tiza fuera una falsificación. Realmente, dice Melleville, está penetrado más de 4/5 partes de su altura por un color bituminoso negro, que se funde hacia la parte superior en un círculo amarillo y que evidentemente se debe al contacto del lignito en el que había estado sumergido durante tanto tiempo. La parte superior, que estaba en contacto con el lecho de las conchas, por el contrario, ha conservado su color natural, el blanco mate de la tiza. En cuanto a la roca en la que se encontró, puedo afirmar que está perfectamente virgen y no presenta rastro alguno de ninguna explotación antigua. Por extraordinario que pueda parecer a los que se apegan a los puntos de vista evolutivo estándar, la evidencia asociada en este hallazgo sugiere que si los humanos hicieron la pelota, debe haber estado en Francia hace 45 a 55 millones de años. ¿Quién hizo y dejó este artefacto hecho por el hombre en nuestro pasado mucho antes de la evolución humana, incluso antes de que los mamíferos carnívoros y de pastoreo caminaran por el planeta? Mortero y Maja, en California, hace 55 millones de años. En 1877, el señor J.H. Neal era superintendente de Montezuma Tunnel Company y dirigió el túnel de Montezuma hacia la grava debajo de la lava de Table Mountain, condado de Tulum. A una distancia de entre 1400 y 1500 pies de la boca del túnel, o de unos 200 y 300 pies más allá del borde de la lava sólida, el señor Neal vio varias puntas de lanza de alguna roca oscura y de casi un pie de largo. Al explorar más, él mismo encontró un pequeño mortero de 8 o 10 centímetros de diámetro y de forma irregular. Esto se descubrió a unos 2 pies de las puntas de las lanzas. Luego encontró un mortero grande y bien formado y cerca de un mortero grande y muy regular. Todas estas reliquias fueron encontradas la misma tarde y estaban todas a unos pocos pies unas de otras y cerca del lecho rocoso, quizás a unos 30 centímetros de él. El señor Neal
declara que es absolutamente imposible que estas reliquias hayan alcanzado la posición en la que se encontraron, excepto en el momento en que se depositó la grava y antes de que se formara la capa de lava. La posición de los artefactos en la grava cerca del lecho rocoso en Tulum, Table Mountain, indica que tenía entre 33 y 55 millones de años. Los mamíferos herbívoros y carnívoros ni siquiera habían evolucionado en el planeta en ese momento. Entonces, ¿quién trajo y dejó estos artefactos en California hace casi 50 millones de años? Piedra de onda de Bradford, Inglaterra, de 5 a 50 millones de años. Esta piedra de onda es del lecho de detritos debajo del Red Crack en Bradford, Inglaterra. Al menos en el Plioceno en edad, la piedra tiene por lo menos 5 millones y posiblemente hasta 50 millones de años. Al examinarla, era obvio que la piedra había sido formada por la mano del hombre. Toda la superficie ha sido raspada con un pedernal de tal manera que está cubierta con una serie de facetas que corren con bastante regularidad de un extremo a otro. El raspado descrito arriba cubre toda la superficie del objeto y penetra en sus irregularidades. Tal como está, el objeto es completamente artificial, pero abandonado en un tiempo millones de años antes de que los humanos hubieran evolucionado en la Tierra. Tubo metálico en Saint-Jean-de-Livet, Francia, con más de 65 millones de años. Y. Druet y H. Salfati anunciaron en 1968 el descubrimiento de tubos metálicos semi-ovoides de forma idéntica pero de tamaño variable en la tiza del Cretácico. Se estima que el lecho de tiza expuesto en una cantera en Saint-Jean-de-Livet, Francia, tiene al menos 65 millones de años. Habiendo considerado y eliminado varias hipótesis, Druet y Salfati concluyeron que los seres inteligentes habían vivido hace 65 millones de años. ¿Quién trajo y dejó estos tubos metálicos en Francia más de 65 millones de años antes de que apareciera el primer humano? Suela de zapato de Nevada fechada entre 213 y 248 millones de años. El 8 de octubre de 1922, la sección del American Weekly del New York Sunday American publicó un artículo destacado titulado El misterio de la suela de zapato petrificada por el doctor W.H. Ballou. Ballou escribió, y cito: hace algún tiempo, mientras buscaban fósiles en Nevada, John T. Reed, un distinguido ingeniero de minas y geólogo, se detuvo de repente y miró hacia abajo con total desconcierto y asombro a una roca cerca de sus pies, porque allí una parte de la roca misma era lo que parecía ser una huella humana. Una inspección más cercana mostró que no era la marca de un pie descalzo, sino que aparentemente era la suela de un zapato que se había convertido en piedra. Faltaba la parte delantera, pero estaba el contorno de al menos 2/3 de él, y alrededor de este contorno había un hilo cosido bien definido que al parecer había unido el ribete a la suela. Más adelante había otra línea de costura y en el centro, donde el pie habría descansado, si el objeto hubiera sido realmente la suela de un zapato, había una hendidura, y exactamente como la que habría hecho con el hueso del talón, frotando y usando por el material del que se había hecho la suela. Reed se puso en contacto con un microfotógrafo y un químico analítico del Instituto Rockefeller, que hizo fotos y análisis del espécimen. Los análisis eliminaron cualquier duda de que la suela del zapato había sido sometida a fosilización triásica. Los aumentos de la microfoto son 20 veces más grandes que las muestras en sí, mostrando el más mínimo detalle de torsión y urdimbre del hilo, lo que demuestra de manera concluyente que la suela del zapato
no es una semejanza, sino que es estrictamente obra de un hombre o de un ser humano. Incluso a simple vista, los hilos se pueden ver claramente junto con los contornos definitivamente simétricos de la suela del zapato. Dentro de este borde y paralela a él hay una línea que parece estar perforada regularmente como si fueran a coser puntos. Ahora se reconoce que la roca del Triásico que lleva la suela del zapato fósil tiene una antigüedad entre 213 a 248 millones de años. Un zapato obviamente moderno, completo con costura y grabado en el tiempo en la antigua roca del Triásico. ¿Qué forma de vida claramente inteligente que hacía zapatos con suela caminaba en nuestro pasado lejano hace más de 210 millones de años antes de la era de los dinosaurios? Hilo de oro en Inglaterra entre 320 y 360 millones de años. El 22 de junio de 1844 apareció este curioso informe en el London Times. Hace unos días, cuando algunos obreros estaban empleados en la extracción de una roca cerca del Tweed, aproximadamente a un cuarto de milla por debajo del molino de Rutherford, se descubrió un hilo de oro incrustado en la piedra a una profundidad de 2,5 metros. El doctor A.W. Met del Servicio Geológico Británico escribió en 1985 que esta piedra tiene una edad del Carbonífero temprano entre 320 y 360 millones de años. ¿Quién dejó caer este hilo de oro en los antiguos bosques de helechos en un tiempo lejano, cuando las formas de vida más avanzadas del planeta eran anfibios e insectos? ¿Quién vivía en esa época? Cadena de oro de Morrisonville, Illinois, 260 a 320 millones de años. El 11 de junio de 1891, un periódico de Illinois informó sobre el descubrimiento inusual de un artefacto moderno encontrado incrustado en un trozo de carbón que se había originado en una mina del sur de Illinois, que según el Servicio Geológico del estado de Illinois se había formado hace entre 260 y 320 millones de años. En algún momento durante el periodo carbonífero, el extraño informe impreso en The Morrison Times fue el siguiente. Un curioso hallazgo fue sacado a la luz por la señora S.W. Culp el martes pasado por la mañana, cuando estaba rompiendo un trozo de carbón. Antes de ponerlo en el cubo, descubrió, mientras el trozo se deshacía, incrustado en forma circular, una pequeña cadena de oro de unos 25 centímetros de largo, de mano de obra antigua y pintoresca. Según el informe, la señora Culp inicialmente sospechó que la cadena debió haber caído accidentalmente en el contenedor de carbón, pero cuando fue a recoger la cadena vio que en realidad todavía estaba unida al carbón. El artículo de noticias decía: la idea de que se hubiera caído recientemente se volvió falaz de inmediato, porque cuando el trozo de carbón se rompió se separó casi por la mitad, y la posición circular de la cadena colocó los dos extremos uno cerca del otro. Y cuando el bulto se separó, la mitad de la cadena se aflojó, mientras cada extremo permanecía sujeto al carbón. Encontrar un artefacto humano como este en la posibilidad de haber sido elaborado hace cientos de millones de años plantea las preguntas más improbables si decidiéramos aceptar que A. El objeto estaba realmente ubicado dentro del carbón, como se informó, y no simplemente descubierto junto a él. B. La edad geológica del carbón mismo se ha fechado con precisión. Si estos dos factores resultan ser correctos, tal como aparecen inicialmente, entonces uno debe cuestionar el lugar del hombre civilizado en la historia.
Piedra tallada cerca de Webster, Iowa, 260 a 320 millones de años. La edición del 2 de abril de 1897, el del Daily News de Omaha, Nebraska, publicó un artículo titulado Piedra tallada enterrada en una mina, que describía un objeto de una mina cerca de Webster City, Iowa. El artículo decía: mientras extraía carbón hoy en la mina de carbón de Lane, a una profundidad de 130 pies, uno de los mineros se topó con un trozo de roca que lo desconcierta y no pudo explicar su presencia en el fondo de la mina de carbón. La piedra es de color gris oscuro y mide alrededor de 2 pies de largo, 1 pie de ancho y 4 pulgadas de grosor. Sobre la superficie de la piedra, que es muy dura, se dibujan líneas en ángulo formando diamantes perfectos. El centro de cada diamante es una cara bastante buena de un anciano que tiene una hendidura peculiar en la frente, que aparece en cada una de las imágenes, todas notablemente parecidas. De las caras, todas menos 2 miran hacia la derecha. Nunca se nos muestra una imagen de esta piedra tallada y nunca se menciona en ningún relato posterior. Ningún relato dice cuántos diamantes o caras había en la piedra. Dado que solo quedan 2 caras, podemos asumir con seguridad que había más de, digamos, 6. ¿Qué pasó con la piedra? ¿Existió alguna vez? Copa de hierro de la mina de carbón de Oklahoma de hace 312 millones de años. Supuestamente se encontró una notable olla de hierro dentro de un gran trozo de carbón en Oklahoma en 1912 y ahora se conserva en el Museo de Evidencia de la Creación en Glen Rose, Texas. El 10 de enero de 1949, Robert Nordling envió una fotografía de la taza de hierro a Frank L. March de la Universidad Andrews en Michigan, quien escribió: visité el museo de un amigo en el sur de Missouri. Entre sus curiosidades tenía una taza de hierro representada en la instantánea adjunta. La copa de hierro se había exhibido en el museo privado junto con la siguiente declaración jurada, lo que llaman affidavits, firmada por Frank J. Kenwood en Sulphur Spring, Arkansas, el 27 de noviembre de 1948. Mientras trabajaba en la planta eléctrica municipal en Thomas, Oklahoma, en 1912, encontré un trozo sólido de carbón que era demasiado grande para usar. Lo rompí con un mazo. Esta olla de hierro cayó del centro, dejando la impresión o el molde de la olla en el trozo de carbón. Jim Stahl, un empleado de la empresa, presenció la rotura del carbón y vio caer la olla. Seguí el origen del carbón y descubrí que procedía de las minas de Wilburton, Oklahoma. El carbón de la mina de Wilburton tiene aproximadamente 312 millones de años según Robert O'Fay del Servicio Geológico de Oklahoma. ¿Quién fundió e hizo una olla hace 312 millones de años? La Gran Muralla de Texas. En 1852, en lo que ahora se conoce como Rockwell Company, Texas, los agricultores que cavaban un pozo descubrieron lo que parecía ser una antigua pared de roca. Se estima que tiene entre 200.000 y 400.000 años de antigüedad. El muro tiene 3.5 millas de ancho y 5.6 millas de largo, cubriendo unas 20 millas cuadradas. Las rocas son de granito feldespato alcalino. No es un hallazgo natural para esa área. Algunos dicen que es una formación natural, mientras que otros dicen que claramente obra del hombre. El geólogo James Shelton y el arquitecto John Lindsay, ambos formados en Harvard, han observado elementos que parecen ser de diseño arquitectónico, incluidos arcos, portales adintelados y aberturas cuadradas que se asemejan a ventanas. 2 anillos o esferas de metal de entre 6 a 10 pulgadas de diámetro están incrustados en las piedras. Están hechos de estaño, titanio y hierro. ¿Quién hizo estos anillos? ¿Para qué sirvieron?
¿Se acuerdan del muro de Caimanagua en Nueva Zelanda, del cual les hablé en este programa? ¿Casualidad? Se revela además en el muro de piedra había sido cubierto con tierra de 80 millones de años. Esto sugiere que el muro no se había alterado antes de la excavación. ¿Implica esto que la pared de roca es tan vieja como la tierra que la enterró? El geólogo identifica una muestra de piedra que tomó de la parte superior de la pared y la identifica como hormigón puro, hecho por el hombre sin arena. La muestra también tiene estrías paralelas que se asemejan a una paleta. ¿Se acuerdan de los túmulos de la isla de Pino en Nueva Caledonia y sus núcleos de hormigón? ¿Se acuerdan de este programa que yo hablé de esto? De hormigón puro de más de 15.000 años de antigüedad. Otra casualidad, será la misma gente o herederos de una tecnología antigua que se fue pasando entre cataclismos. Muro de bloques en una mina de Oklahoma de al menos 286 millones de años. W. McCormick de Abilene, Texas, informó el relato de su abuelo sobre un muro de bloques de piedra que se encontró en lo profundo de una mina de carbón. Y cito: en el año 1928, yo, Atlas Almond Mattis, estaba trabajando en la mina de carbón número 5, ubicada 2 millas al norte de Heavener, Oklahoma. Esta era una mina de tiro y nos dijeron que tenía 2 millas de profundidad. La mina estaba tan profundo que nos dejaron entrar en un ascensor. Nos bombearon aire, era tan profundo. Una noche Mattis estaba disparando carbón con explosivos en la habitación 24 de esta mina. A la mañana siguiente, dijo Mattis, había varios bloques de hormigón en la habitación. Estos bloques eran cubos de 12 pulgadas y estaban tan lisos y pulidos por fuera que los 6 lados podían servir como espejo. Sin embargo, estaban llenos de grava, porque abrí uno de ellos con mi pico y el interior era de cemento simple. Mattis agregó: cuando comencé a enmarcar la habitación se derrumbó y apenas escapé. Cuando regresé después del derrumbe, una pared sólida de estos bloques pulidos quedó expuesta. Aproximadamente 100 a 150 yardas más abajo de nuestro núcleo de aire, otro minero golpeó esta misma pared o una muy similar. El carbón de la mina era carbonífero, lo que significaría que el muro tenía al menos 286 millones de años. Según Mattis, los oficiales de la empresa minera sacaron inmediatamente a los hombres de la mina y les prohibieron hablar sobre lo que habían visto. Mattis dijo que los mineros de Wilburton también hablaron sobre el hallazgo de un bloque sólido de plata en forma de barril con las huellas de las duelas en una área de carbón que data de hace entre 280 y 320 millones de años. ¿Qué civilización avanzada construyó este muro? ¿Por qué la verdad, al igual que muchos de estos casos, está protegida y oculta? ¿Cuál es la verdad real sobre civilizaciones avanzadas hace millones de años o cientos de miles de años? O de decenas de miles de años. Depende de cómo lo vean. Huellas de zapato en Utah Shale de 505 a 590 millones de años. En 1968, William J. Meister, dibujante y coleccionista de trilobites, encontró la huella de un zapato en un suelo de pizarra cerca de Antelope Spring, Utah. La muesca apareció cuando Meister abrió el bloque de pizarra. En el interior de la huella, fósiles de trilobites se observaron que, el que no sabe, trilobites son artrópodos marinos ya extintos. La pizarra con la huella y los fósiles de trilobites tenían entre 590 y 505 millones de años. Meister describió su hallazgo en un artículo publicado en The Creation Research Society Quarterly.
una huella de zapato de más de 200 millones de años. La marca del talón estaba incrustada en la piedra 3 milímetros más que el resto de la pisada. La pisada parecía pertenecer al pie derecho porque el calzado estaba más gastado en el lado derecho del talón, como en cualquier zapato de ese pie. El mismo artículo también mencionó cómo el 4 de julio de 1969 el Dr. Clarence Coombs de la Columbia Union College de Maryland y Maurice Carlisle, geólogo, visitaron el sitio del descubrimiento. Luego de las excavaciones, Carlisle encontró en el mismo nivel de la huella una capa de barro que lo convenció de la consistencia de esa pisada fósil, ya que el barro mostraba que el pie ejecutor había estado alguna vez en la superficie. Sin embargo, los científicos rechazaron el descubrimiento argumentando que era una rareza, un mero capricho de la erosión. Hago una pausa rápida. ¿Por qué cada vez que los científicos oficialistas encuentran algo que no pueden explicar, ellos le achacan eso a una rareza, un mero capricho de la naturaleza o incluso casi, aunque no lo quieran decir, que es algo mágico? O sea, que no aceptan que es una huella de zapato que se ve claramente y que alguien la puso en ese estrato geológico hace 500 millones de años. 500 millones de años. Eso es una explicación más lógica que una rareza o mero capricho de la erosión. Pero bueno, dejémoslo ahí. Seguimos con el relato. En ese momento de la historia de nuestro planeta no había vida vegetal o animal en la Tierra. Incluso los tipos más tempranos de peces que nadaban en los mares aún no habían evolucionado. Debe haber sido un paisaje muy árido que este visitante del pasado de la Tierra, viajero del tiempo o civilización antiquísima, vio mientras caminaba por la Tierra. Ese señor dejó la huella en el periodo que se conoce como precámbrico, imagínense. Pero bueno, entonces, ¿quién rayos dejó esa huella ahí? ¿O será que la teoría de la evolución y el registro fósil convenientemente lineal tiene huecos en su coartada? Una campana de bronce de aproximadamente 300 millones de años. Otro descubrimiento de carbón extraño y anómalo fue realizado en 1944 por Newton Richard Anderson, quien tenía 10 años en ese momento, encargado de avivar el horno en su casa en Buchanan, West Virginia. Anderson bajó al sótano una noche y escogió un trozo de carbón particularmente grande que colocó en su pala ya cargada. La pieza grande inevitablemente se tambaleó y cayó al suelo, partiéndose en dos al golpear el suelo duro. De una de las mitades rotas sobresalía un esbelto objeto metálico, así que dejando a un lado la pieza que contenía el artículo inusual, el niño curioso arrojó el resto al horno. Usando un mazo de croquet, Anderson golpeó el trozo de carbón bituminoso que se había extraído en el condado de Upshur, no lejos de su casa, y extrajo lo que parecía ser una pequeña y ornamentada campana de bronce con un badajo de hierro, antes de limpiarlo con lejía y un cepillo para fregar. Una vez más, se supone que el carbón de esa mina en particular data de hace unos 300 millones de años. La campana se probó mediante análisis de activación de neutrones, un proceso nuclear utilizado para determinar las concentraciones de elementos en varios materiales, y los resultados revelaron una mezcla inusual de metales que incluía cobre, estaño, yodo, zinc y selenio, lo que demuestra que eran diferentes de cualquier producción de aleaciones modernas conocidas. Para validar sus afirmaciones, Newton Anderson se sometió a una prueba de polígrafo en el 2007, que pasó cómodamente. Más misterio en la figura encima de la campana. La figura sobre la campana que descubrió Anderson es sorprendentemente similar a la de la deidad hindú Garuda, que comúnmente se coloca encima de las campanas Ganta,
utilizados en el culto indio, tibetano y nepalí. En estas campanas generalmente están hechas de latón y suelen estar adornadas con una figura. La figura alada tanto en la campana de Anderson como en una campana nepalesa revela un diseño escalonado con un agarre acanalado y una figura en la plataforma orando en una posición de rodillas. Este último ha sido catalogado como originario entre los siglos XVIII y XIX. Me refiero al nepalés. ¿Podría el artefacto anómalo descubierto en un trozo de carbón posiblemente revelar la presencia de una influencia de la religión védica en América del Norte hace cientos de millones de años? Puede ser completamente inverosímil seguir el rígido marco del pensamiento darwinista. Pero ¿qué tal si es la muestra de la religión de una cultura extinta hace millones de años que dejaron atisbos de su existencia en los relatos de los textos védicos, y esta campana hace eco desde la antigüedad remota precisamente de eso? Jarrón metálico de roca precámbrica, más de 600 millones de años. El siguiente informe, titulado Una reliquia de una época pasada, apareció en la revista Scientific American 5 de junio de 1852. Cito: hace unos días se produjo una poderosa explosión en la roca en Meeting House Hill, en Dorchester, unas varillas al sur de la casa de reunión del reverendo Mr. Hall. La explosión arrojó una inmensa masa de roca. Algunas de las piezas pesaban varias toneladas y fragmentos esparcidos en todas direcciones. Entre ellos se recogió un recipiente metálico en dos partes, desgarrado por la explosión. Al juntar las partes formaban un recipiente en forma de campana de 4,5 pulgadas de alto y 6,5 pulgadas en la base y 2,5 pulgadas en la parte superior, aproximadamente 1/8 de pulgada de grosor. El cuerpo de esta vasija se parece al zinc en color o una composición de metal en la que hay una porción considerable de plata. En el costado hay 6 figuras de una flor o ramo, bellamente con incrustaciones de plata pura, y alrededor de la parte inferior de la vasija una vid o corona, también con incrustaciones de plata. El tallado y la incrustación están exquisitamente hechos por el arte de algún trabajador astuto y hábil. Este curioso y desconocido recipiente fue volado de la sólida piedra a 5 metros por debajo de la superficie. Ahora conocido como la vasija de Dorchester, el recipiente con forma de campana, que hace muchos han descrito como un jarrón, pero que es más notable que sea un portapipas o candelabro, tenía 4,5 pulgadas, 11,43 centímetros de alto, con un diámetro de 6,5 pulgadas o 16,51 centímetros en la base y 2,5 pulgadas, 6,35 centímetros en la parte superior, con un grosor aproximado de 0,12 pulgadas, 3 milímetros. Según un mapa reciente del Servicio Geológico de Estados Unidos del área de Boston-Dorchester, la piedra pudín, que es el tipo de piedra ahora llamado conglomerado de Roxbury, tiene una edad precámbrica de más de 600 millones de años. Según las cuentas estándar, la vida recién comenzaba a formarse en este planeta durante el precámbrico. Pero el vaso de Dorchester tenemos evidencia que indica la presencia de trabajadores artísticos del metal en América del Norte hace más de 600 millones de años, mucho antes siquiera que el famoso navegante Leif Erikson pensara pasar por allí. En este momento de la historia de nuestro planeta no había vida en la Tierra, ni de plantas ni animales. La forma de vida más avanzada en esa época estéril de la historia de nuestro planeta eran simples algas flotando en los mares. Sin embargo, de alguna manera esta hermosa obra de arte fue confeccionada y abandonada, finalmente enterrada y conservada en una roca antigua. El autor italiano Biagio Catalano señaló que el jarrón era casi idéntico en apariencia y estilo a un portapipas indio de la India,
que se encuentra en el Museo CSMBS en Mumbai, India. Las similitudes entre la vasija de Dorchester y el artefacto indio son tan sorprendentes que debe existir un vínculo entre los fabricantes de ambos objetos. Sin embargo, seguiría siendo un tanto misterioso encontrar una reliquia oriental bajo tierra en Estados Unidos durante el siglo XIX. Esfera ranurada de Sudáfrica de 2.8 mil millones de años. Durante las últimas 3 décadas, los mineros de la mina de plata de Wonderstone cerca de Ottosdal en el Transvaal occidental de Sudáfrica han estado extrayendo de la roca profunda varios extraños esferoides metálicos. Hasta ahora se han encontrado al menos 200. En 1979, varios fueron examinados de cerca por J.R. McCleaver, profesor de geología en la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo, y el profesor de geología Andreas Bischoff de la Universidad de Potchefstroom. Los esferoides metálicos se ven como globos aplanados con un promedio de 1 a 4 pulgadas de diámetro y sus exteriores suelen ser de color azul acero con un reflejo rojizo e incrustados en el metal hay pequeñas motas de fibra blancas. Están hechos de una aleación níquel-acero que no se produce de forma natural y es de una composición que los descarta de ser de origen meteórico. Algunos tienen solo una capa delgada, aproximadamente un cuarto de pulgada de grosor, y cuando se abren se encuentran llenos de un extraño material esponjoso que se desintegró en polvo al entrar en contacto con el aire. Lo que hace que todo sea muy notable es que los esferoides se extrajeron de una capa de roca pirifílita, hecha tanto geológicamente como por las diversas técnicas de datación por radioisótopo con una antigüedad de al menos 2.8 a 3 mil millones de años. Añadiendo al misterio, Rolf Marx, curador del Museo de Klerksdorp de Sudáfrica, ha descubierto que el esferoide que tiene en exhibición gira lentamente sobre su eje por su propio poder mientras está encerrado en su vitrina y libre de vibraciones externas. Por lo tanto, puede haber una energía existente dentro de este esferoide que sigue funcionando después de 3 eones de tiempo. Forma de letras en mármol en Filadelfia. En 1830 se descubrieron formas con forma de letra dentro de un bloque sólido de mármol de una cantera a 12 millas al noroeste de Filadelfia. El bloque de mármol se tomó desde una profundidad de 60 a 70 pies. Esto se informó en el American Journal of Science, volumen 19 de 1831, página 361. Los trabajadores de la cantera quitaron capas de gneiss, pizarra de mica, pizarra de talcosa y pizarra de arcilla primitiva antes de llegar a la capa de la que se cortó el bloque que contenía las formas en forma de letras. Mientras cortaban el bloque, los trabajadores notaron una muesca rectangular de aproximadamente 1.5 pulgadas de ancho por 0.625 pulgadas de alto, que mostraba 2 caracteres en relieve. Varios caballeros respetables de la cercana Norristown en Pensilvania fueron llamados al lugar e inspeccionaron el objeto. Es difícil explicar la formación de los caracteres como producto de procesos físicos naturales. Esto sugiere que los caracteres fueron creados por humanos inteligentes en un pasado distante. Reactor nuclear de 1800 millones de años. Hace 2000 millones de años, donde ahora se encuentra la República de Gabón en África, existía un enorme reactor nuclear que estuvo operativo durante 500.000 años. Oklo es el sitio de una mina de uranio en la República de Gabón. Francia obtiene gran parte del uranio utilizado en su programa nuclear de esta mina. En 1972, cuando el mineral de uranio de esta mina se introdujo en una planta de difusión gaseosa francesa, se descubrió que el uranio de alimentación se agotaba por debajo de 0.711%,
en peso del uranio natural ordinario. Parecía como si ya se hubiera utilizado el uranio. El gobierno francés anunció el hallazgo y tomó al mundo entero por sorpresa. Los científicos investigaron la mina de uranio y los resultados se hicieron públicos en una conferencia de la Agencia Internacional de Energía Atómica. De hecho, sí se había utilizado el uranio. Uno puede preguntarse qué pasó exactamente en Oklo. Los científicos franceses encontraron rastros de productos de fisión y desechos de combustible en varios lugares dentro del área de la mina. Estas observaciones fueron desconcertantes al principio porque no es posible que el uranio natural se vuelva crítico, excepto en circunstancias muy especiales como la presencia de grafito o agua pesada como moderador, ninguno de los cuales podría esperarse razonablemente que estuviera presente en las cercanías de Oklo. Sorprendentemente, el reactor nuclear de esta mina de uranio estaba bien diseñado. Los estudios indican que este reactor tenía varios kilómetros de longitud. Sin embargo, para un reactor nuclear tan enorme, el impacto térmico en su entorno se limitó a 40 metros en todos los lados. Aún más asombroso es el hecho de que los desechos radioactivos todavía no hayan emigrado fuera del sitio de la mina. Se mantienen en su lugar por la geología circundante. Ante estos hallazgos, los científicos consideran que la mina es un reactor nuclear de origen natural. El reactor de Oklo ha sido documentado por su importancia como análogo, un derivado estructural de un complejo original en la eliminación de desechos de combustible nuclear, pero pocas personas son lo suficientemente audaces como para dar un paso más. De hecho, mucha gente sabe hoy que el reactor es una reliquia de una civilización prehistórica. Es probable que hace 2.000 millones de años existiera una civilización bastante avanzada viviendo en un lugar que ahora se llama Oklo. Esta civilización era tecnológicamente superior a la civilización actual. En comparación con este enorme reactor nuclear natural, nuestros reactores nucleares actuales son mucho menos impresionantes. Tubos de 150.000 años. Las cuevas cercanas al monte Baigong en China contienen tuberías que conducen a un lago cercano. Fueron fechados por el Instituto de Geología de Beijing hace unos 150.000 años, según Brian Dunning de Skeptoides.com. Los medios estatales de Xinhua informaron que las tuberías fueron analizadas en una fundición local y el 8% del material no pudo ser identificado. El resto de la composición de las tuberías incluye óxido de hierro, dióxido de silicio y óxido de calcio. El dióxido de silicio y el óxido de calcio son productos obtenidos tras una larga interacción entre el hierro y la piedra arenisca circundante que ha proporcionado a los investigadores la edad de las tuberías. Zheng Jiandong, investigador en geología de la Administración de Terremotos de China, dijo al periódico estatal People's Daily en el 2007 que se descubrió que algunas de las tuberías eran altamente radioactivas. Jiandong dijo que el magma rico en hierro puede haber surgido de las profundidades de la Tierra llevando el hierro a la fisura donde puede haberse solidificado en tubos. Aunque admitió, de hecho, hay algo misterioso en estas tuberías, citó la radioactividad como un ejemplo de las extrañas cualidades de las tuberías. Entonces, ¿qué son estas enigmáticas tuberías? ¿Cuál fue su propósito? ¿Son sus estructuras artificiales o el resultado de la naturaleza? Si son artificiales, ¿quién los construyó hace 150.000 años? Según los investigadores, los humanos solo han habitado esta región específica durante los últimos 30.000 años y dentro de la historia conocida de la zona, los únicos humanos que habitaban la región eran nómadas, cuyo estilo de vida no es caracterizado de dejar ninguna estructura o edificio, ni poseían cualquier conocimiento sobre metalurgia. Pero si los nómadas y los antiguos no crearon estas tuberías, ¿quién lo hizo? Los arqueólogos y académicos convencionales han intentado explicar las estructuras sugiriendo que son un fenómeno natural, la clásica, todo
todo lo hace la madre naturaleza. La madre naturaleza es un genio. Es más inteligente que nosotros. Pero Yang Yi, investigador de la Academia China de Ciencias Sociales, cree que la pirámide, porque hay una pirámide cerca, y sus extrañas tuberías pueden haber sido construidas por seres inteligentes. Señores, le he hecho un recuento de todos los UPAR más famosos encontrados. Hay un montón más y ustedes pueden investigar. Ejemplo, el mecanismo de Antikythera. Hay N cantidad de UPARs que la ciencia se niega a aceptar y, como vieron, ofrece explicaciones peregrinas de que son caprichos de la naturaleza, cuando en algunos casos, como en el de las tuberías, o en el del hormigón, o en el de las vasijas, no creo que la naturaleza sea tan caprichosa que pueda construir artefactos metalúrgicos formados a la carta, como con diseño inteligente. Pero según los oficialistas, la naturaleza construye mejor que nosotros. Para finalizar este tema de los UPARs, yo solo les puedo decir, y vamos a seguir durante esta serie de historia de los cataclismos, demostrando de que la humanidad existió a un nivel avanzado en el pasado y ha existido varias veces en el pasado diferentes humanidades, algunas de humanos, algunas de humanoides, pueden ser gigantes, y de nivel de desarrollo de civilización e inteligencia de alto grado, y que fueron destruidas por cataclismos cíclicos que sufre este planeta. Cada cierto tiempo este planeta se recicla y se viene reciclando desde hace muchos años. Y los UPARs son una prueba de los atisbos y vestigios de estas ya desaparecidas milenarias de hace millones de años, civilizaciones que con el desgaste de los años ya no queda nada de ellos, si acaso pequeños artefactos encontrados en estratos geológicos profundos y que por el destino hemos podido encontrar, pero los científicos no quieren que ustedes sepan la verdad. Así que, bueno, creo que con esto cerramos el tema de los UPARs y ahora vamos a ir moviéndonos, y ya verán en los siguientes programas, hacia los mecanismos geológicos que causan estos cataclismos. Y como le dije, ya analizaremos hacia el final, en un increíble directo, cuándo podría ser el próximo cataclismo y qué es lo que esta gente tiene planeado para nosotros, porque ellos saben que viene. Y ustedes saben cuando yo digo esta gente a quién me refiero. Así que bueno, como siempre les digo, las casualidades no existen, pero sí los patrones. Está en ti identificarlos, unir las piezas y armar el rompecabezas. Hasta la próxima.